Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de vivedistinto.com y hoy os traigo un episodio muy especial. Y es que hoy os voy a compartir una entrevista que me han hecho a mí. Y es que esta vez me pongo del otro lado del micro. Y debo reconocer que me gustó muchísimo. Así que, bueno, pues creo que también está bien de vez en cuando compartir este tipo de contenido, ¿no? Y que conozcáis un poco más de mi historia, que estoy seguro que hay muchas partes que algunos no conocéis, que tal vez la última vez que compartí mi historia fue la entrevista que me hizo Ángel Alegre y ya hace cerca de 5 años, la podéis ver en el podcast Una vida a tu medida. Y bueno, tampoco la compartí en este, ¿no? Y aquí, aunque estoy más acostumbrado a compartir mis reflexiones o profundizar sobre diferentes temas, creo que esta vez va a ser interesante que comparta esta entrevista que me ha hecho Jessica Ayuso para su podcast de Mariposas de Carne y Hueso. Jessica es miembro de Alternatribu. Y bueno, pues si queréis felicitarla, podéis escribirle tanto en el podcast de Mariposas de Carne y Hueso o desde Alternatribu la podéis encontrar. Me vendría genial también si os gusta este tipo de contenido, que me lo hagáis saber en los comentarios de este mismo episodio. Sin más preámbulos, os dejo ya con el contenido de la entrevista. Un abrazo y hasta la próxima. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Mariposas de Carne y Hueso. Hoy tenemos un invitado que si hace un par de añitos me hubieran dicho que hoy estaría haciéndole una entrevista en mi podcast, quizá hubiera sido un poco incrédula en ese sentido. Realmente es la primera voz que yo escuché a través de un podcast y recuerdo además que su mensaje que transmitía en sus episodios pues calaron muy hondo, sobre todo pues bueno, para llegar a conseguir la vida que hoy día tengo. Bienvenido, Carlas. Hola, Jolín, qué bonita presentación. Qué honor haber sido el primer podcast. Hoy tengo la voz un poco castigada, ya aviso a la audiencia, pero bueno, haremos todo lo que podamos. Creo que hay muchísima gente realmente que te conoce, pero para los que no te conocen, me encantaría que pudieras explicarnos quién eres, por qué haces lo que haces. Bueno, pues soy Carles Navarro. Hago lo que hago sencillamente porque sigo mi propósito. O sea, al final soy un tío de Barcelona, del 87, ahora voy a cumplir 37 años. Ahora dices, hostia, ya son unos cuantos, ¿no? Y he tenido una vida muy peculiar, he vivido siempre fuera. A los 18 yo me marché de casa para irme a vivir a Nicaragua, pasé ahí 12 años, que es un montón de tiempo. En paralelo también pues montaba emprendimiento y iba y venía y he viajado mucho. Y hace unos años, concretamente en el 2018, después de la guerra civil que hubo en Nicaragua, que ya decidí que ya no quería vivir más allá, decidí vivir viajando. Y bueno, pues empecé a vivir viajando y desde entonces, ¿no? Pues han pasado 6 años ahora. Sí que es verdad que ahora pues he ido cambiando y haciendo más cosas por el camino que también me apetecen. Y a lo mejor pues estoy como creándome una base, una segunda base en Costa Rica, pero la intención, pues bueno, lo que ves, ¿no? En pantalla también aquí tengo una autocaravana y la idea es pues un poco cumplir el sueño este de... Al final cuando vivíamos en Centroamérica, yo me juntaba mucho con extranjeros y todos teníamos como el sueño, hostia, sería genial poder vivir 6 meses aquí, 6 meses allá. Yo lo he hecho muchos años y sencillamente pues voy siguiendo mi intuición. O sea, al final yo me doy cuenta que tengo pocos límites. No soy un descerebrado ni un inconsciente. Toco bastante de pies al suelo, pero entiendo que la limitación la pongo yo. Y ha sido así de manera natural, no sé por qué motivo, desde que soy muy pequeño. No tengo estudios, no he ido a una educación reglada de nada y imparto clases, ¿no? O sea, al final tengo claro que tengo suficiente conocimiento. Sencillamente, pues entendí que nadie va a hacer las cosas por mí, que soy yo el que tiene que tomar las riendas y que la limitación la tengo yo. Entonces, si me da la gana vivir viajando, puedo conseguirlo. Si me da la gana vivir en una autocaravana o montarme una casa, pues este año me he construido mi casa. Y bueno, pues voy siguiendo lo que me apetece. Sí que es cierto que a veces tengo demasiadas ideas y hago de más.
Doy fe, doy fe. me agobio, ¿no? De decir, hostia puta, ¿por qué me he metido en tantos líos? Pero bueno, también es parte de la experiencia, voy aprendiendo y ahora, por ejemplo, pues acabo de anular cosas que veía que me podían complicar la vida y era como, ostras, si esto se puede, ¿no? Pues anular, pues prefiero echar un paso para atrás y hacerme las cosas más fáciles. Sí que tengo un proyecto muy ambicioso y bueno, pues yo voy tirando hacia allí y cuando se acabe se habrá acabado, o sea, no tiene más historia. Mm. Totalmente. Carlas, me gustaría que nos pusieras un poco en contexto Mm. para entender cómo actualmente has llegado a ser un nómada digital. Además de todos los proyectos que has ido creando, que luego iremos hablando un poquito de ellos, ¿qué fue sucediendo en tu vida para que te dieras cuenta de que no querías, dijéramos, formar parte de lo que ya está estructurado a nivel social? ¿Qué fue ocurriendo en tu vida para ir cambiando e ir siendo la persona que eres hoy? Mira, esta parte, o sea, el de cuando yo me salí de la sociedad, en realidad, o sea, que haya llegado donde he llegado ha sido un milagro. Yo a los 13 o 14 me empecé a trabajar. O sea, yo iba al instituto y por las tardes iba a trabajar de informático. Y mi madre tenía 4 empleos simultáneos para que, bueno, pues para poder sobrevivir, ¿no? O sea, nunca nos faltó de nada, pero sí, pues había una decadencia económica constante en casa, ¿no? Ujú. Y esto, pues seguro que me marcó mucho. Yo empecé a trabajar, empecé a montármelo por mi cuenta, empecé a hacer cosas para ganar dinero. Lo compaginaba con un trabajo ilegal, porque al final con 13, 14 años tú no puedes trabajar. Monté un ciber para un señor y bueno, pues estuve ahí desde los 14, 15 hasta los 18. Antes había trabajado en un taller de informática. Y yo compaginaba las horas en el ciber a un negocio que le iba de puta madre. Yo lo llevaba todo yo, o sea, un chavalín, pero pues llevaba todo sin seguro, sin edad legal para trabajar. Pero luego cuando tuve 16 seguí igual, a 2,5 € la hora. Me acuerdo, me puse en huelga a lo mejor 3 veces o 4. Dije, paso, o sea, a este precio no me merece la pena, porque en paralelo yo montaba ordenadores y se los vendía a la gente, y ahí yo Ajá. tenía mucho margen. Yo hacía compra y venta o cosas así, que en esa época, pues, bueno, pues había cibers, ¿no? Todavía Ajá, estaba sí, todo sí. muy incipiente. Y me ganaba súper bien la vida. Con un ordenador ganaba 500 €, Qué bueno. cuando para trabajar tenía que trabajar 200 horas para ganar 500 €, porque me pagaba 2,5 €. Recuerdo una vez que tuve una piña en moto y tuve que ir a trabajar. Y fui literalmente a trabajar con los 2 brazos con venas, con collarín, Ujú. porque si no, no cobraba y porque él, el dueño, ¿no? Me dijo, no, tú puedes caminar, pues ven para aquí. Y claro, yo fui. Y me acuerdo, era cibercafé, yo hacía cafés, ¿no? Y venía, me acuerdo de un señor que me miró y me dijo, tío, quiero un café, pero ¿puedo pasar a hacérmelo? Y yo, sí, sí. Era como que estaba hecho una mierda, ¿no? Pero yo creo que todo esto de manera natural, también yo estaba muy metido en movimientos sociales, tuve, tuve muchas historias, bueno, pues con comisarías y con movimientos sociales y estando con gente que no era adecuada, muchas Ujú, manifestaciones, ¿no? ujú. Cataluña en ese momento era muy cañero. Y llegó un momento en el que yo entendí que no era para mí, o sea, no tenía ningún sentido. Y cuando me marché a Nicaragua, pues ya me desconecté de forma natural. Y a Ujú, partir de ahí, pues siempre pensé que yo iba a mi bola y que soy autosuficiente, ¿no? Al final, yo he tenido la creencia a mí mismo de que puedo hacer lo que me dé la gana. Y eso te abre, o sea, realmente yo cuando hago mentorías o cuando trato de enseñar a otros emprendedores, si tú te quitas esta limitación de la ecuación, tienes la mayoría del camino hecho. Y yo creo que ese es el único gran secreto mío, el que siempre he pensado que soy capaz de lo que me proponga. Entonces, he hecho muchas cosas porque me propongo cada vez locuras más grandes y las consigo hacer. Y algunas, un fracaso estrepitoso, no importa, pero vas haciendo, ¿no? Entonces, entiendo que en esta sociedad en la que vivimos, la mayoría de la gente tiene miedo. Tiene ujú. miedo a ser responsable de sus actos, a ser responsable de sí mismo, porque es lo que nos han inculcado desde que nacemos, ¿no? Que hay un papá Estado, que tienes que ir con cuidado, que no sé qué, que tal, que no vas a conseguirlo. Pues vale, yo no no formo parte de eso y ya siento tal desconexión que sencillamente pues no.
Claro, fíjate que lo que decías, ¿no? Parece una pequeña cosa, o hay gente que no le da tanta importancia, ¿no? Pero el hecho de solamente ese clic de decir, oye, yo soy capaz y sobre todo hago con mi vida lo que yo considero y quiero, es como ya un clic importante, ¿no? Que hay gente que jamás se ha planteado eso y ha seguido como ese, como digo yo, en ese rebaño donde, bueno, todo el mundo parece que sigue un único camino, ¿no? Sí, en esto es que debo decir que a mí ha sido de manera natural. O sea, yo recuerdo con 12 años empecé a trabajar los veranos repartiendo publicidad, buzoneo por ahí. Y cuando no sé, eran 8.000 folletos, ¿no? Era un coñazo, era en pleno verano, tal. Yo empecé a subcontratar a mis amigos, y íbamos todos, y yo también estaba repartiendo, pero claro, iba mucho más rápido, ¿no? Y me quedaba con un margen. Luego me compré una grabadora CDs de 2X, que era como... Ahí me empezó a molar el tema de la informática, que me costó 30.000 pesetas. Y empecé a piratear. Ahora ya ha prescrito todo esto, pero sí, o sea, yo era me acuerdo que tenía una lista, un folio con una lista, iba en el patio repartiendo los CDs, la grabadora iba 24/7 grabando, porque, claro, iba a Sí, 2X, claro. o sea, un CD de 80 minutos tardaba 40 minutos en grabarlo. Ajá. Iba pirateando los juegos de la PlayStation de ese momento, ¿no? Ujú. Y con eso hice dinero de verdad. O sea, no recuerdo, pero a lo mejor me sacaba 10.000 pesetas a la semana o así, que Guau, para un niño de 13 hombre, años era dinero. total. Entonces yo ahí aprendí que ya está. Claro. O sea, ni se me ocurría pedirle dinero a mi madre ni nada. Me compré una moto. Con 14 años mi padre me dijo, si la quieres te la pagas. Ajá. Y me pagué el carné, me compré una moto y claro, me compré una moto pues yo qué sé, de 600 euros o Ajá. 900 euros de ese momento, ¿no? Que era, para un chaval de 13 años, era una pasta, era una fortuna. Pues yo la manejaba. Y era Qué como, bueno. vale, pues supongo que automáticamente entendí, oye, estoy solo en esto, a mí nadie me Claro, va a ayudar, mis claro. padres no me ayudan económicamente, más allá de, evidentemente, proveerme Ujú. mi casa, mi techo, Lo mi comida y básico, tal, o sea, no falta nada, pero si quieres algo, te buscas la vida. claro, Y, claro. y- No. y eso, pues supongo que ya naturalmente hizo que, oye, pues va a ser así de por vida. Y, Bueno, y ya está. la verdad es que súper emprendedor desde súper joven, Mm. Carlas. O sea, creo que lo tienes como ya instaurado en tu ADN. Carlas, realmente como antes al principio nos empezaste a explicar, el viajar es algo que has tenido como muy instaurado en ti, ¿no? Te ha ido acompañando a lo largo Mm. de tu vida. Y yo creo que eso mismo quizá también te ha podido dar como una mayor visión, ¿no? Para crear diferentes proyectos. Me gustaría entender realmente, Carlas, ¿por qué crees, ¿no?, que el viajar, dijéramos que te hace ser más creativo o te ayuda a ser más creativo a nivel de crear proyectos? Y también me gustaría saber cómo has hecho, ¿no?, o qué te ha dado el viajar para, en un momento dado, elegir ahora mismo la ubicación que has elegido para crear un nuevo hogar. Mira, viajar te abre mundos. Al final, eh, yo me acuerdo cuando estaba en Nicaragua, que no viajaba tanto, viajaba dentro de Nicaragua, me recorría todo Nicaragua, pero solo estaba en un país. Ujú, Y Nicaragua tenía varios submundos. La zona donde yo estaba era la zona más pobre, la zona rural. No había electricidad, no había agua, no había luz. No había carreteras, no había una mierda. Y cuando llovía era a caballo que había que moverse. ujú, Y eso te genera una realidad. O sea, tú ves ese mundo y es ese mundo que existe ahí. Luego te ibas a otro lado y era caribeño y la gente era negra, no hablaban español, hablaban inglés y misquito, chapurreaban español, yo en ese entonces todavía no hablaba muy bien inglés, ujú. y era una comunicación difícil, ¿no? Y era otra realidad que no tenía nada que ver, y ahí además las cosas eran bravas, o sea, la gente en el norte iban con pistola en el cinto, pero no se sacaba apenas, Ajá, y ahí iban con machete, y a mí me da más miedo el machete que la pistola. no sé. Y luego ibas a la ciudad y era otra realidad totalmente diferente, donde había McDonald's, donde había delincuencia, Ujú, había, pues eso, ¿no? Buses, todo era un lío. Entonces, al final el mundo creo que es eso multiplicado por mucho. ujú. En Europa estamos muy acostumbrados a que la realidad no dista tanto. No hay tantísimo choque cultural entre ir al campo e ir a la ciudad. O sea, sí, Ujú.
sí que lo hay un poco y sobre todo si eres de pueblo, de campo, cuando vas a ciudad, pues hostia, ¿no? Ujú. Pero tú tienes tu seguridad social, tienes tus historias, no hay Claro. un ambulatorio, no hay una Una diferencia gran real. diferencia, correcto, sí. Yo cuando en el campo me enfermé una muela, me la quitó un veterinario con alicates, sin anestesia. Ostras. También yo fui un puto inconsciente ahí. Luego supe que me podría haber muerto. Me falta una muela aquí atrás. Ajá. Pero claro, esa era la realidad de ahí y la gente se muere por eso, ¿no? Y no había una alternativa mejor. O sea, la anestesia fue ron. Bueno, un ron Cusuco, que es un ron, un maíz ahí fermentado que tienen ellos. Y luego me pasé 3 días hecho polvo. Esto, cuando lo vives de verdad, empiezas a ver pues que hay muchos mundos, ¿no? Y si tienes ganas de explorar y tienes curiosidad, tienes un poco de falta de responsabilidad de peligros, ¿vale? O sea, yo al final pues me he metido en muchos sitios donde me podrían haber matado perfectamente, donde ha habido pues historias que Sí, han me salido imagino. mal, ¿no? Y al final Ujú. temas de seguridad, pues bueno, cuando relativizas todo un poco y a lo mejor tienes esta más ganas de aventura, Ujú. pues eso te lleva a viajar. Y cuando lo pruebas dices, hostia, está guay. Entonces yo empecé con el tema de la fotografía. Ujú. La fotografía de stock. Mi padre es fotógrafo y siempre de pequeño me había gustado el tema de las cámaras. Y cuando me fui a Nicaragua la primera vez me compré una reflex, una digital, ¿no? Que era como lo último de ese momento. Ajá. Y que me acuerdo me costó una pasta. Y empecé a hacer fotos más sociales y tal. Y luego cuando descubrí que podía ganar dinero con las fotos, mi cabeza automáticamente dijo, pues hago más fotos, viajo más, como viajo más hago más fotos, pues vivo viajando. No lo conseguí así porque luego me quise asentar en Nicaragua, pero sí que empecé a viajar y le pillé mucho gusto a ir a sitios a descubrir. Y desde Nicaragua, pues hice un par de viajes de un mes a La Habana, me fui a zonas de Centroamérica, dentro de Nicaragua me movía. Y claro, al final era como, hostia, es que mola mucho. Y si además tienes la excusa de ver el viaje a través de la cámara, tienes una perspectiva muy diferente. Ahora ha cambiado. Debo decir que en los últimos 4 años, a lo mejor o más, 5 o 6 años, las redes sociales Han cambiado, sí. han cambiado la manera que la gente percibe las cámaras. Ujú. Antes eras el fotógrafo y era un poco más raro, ¿no? Y la gente se sorprendía más. Ahora todo el puto mundo está haciendo fotos todo el día Ujú. y ha cambiado la percepción que tiene la gente hacia ti. Antes te abría muchas puertas la cámara. Ahora todavía, ¿eh? O sea, una cámara, una sonrisa, tal, no sé qué, te abre. Y desde hace unos años, que sigo viajando haciendo fotos y demás, que cuando ya decidí vivir viajando, lo que más disfruto de los viajes en realidad yo es la gastronomía. Me flipa. Y por eso voy mucho a sudeste asiático. Ahora que estuve en Japón, aluciné. En Taiwán también pasé una temporada, Filipinas. Entonces yo intento como evitar el frío, que no me gusta, que eso, pues, al final, yo he pasado toda la vida adulta en clima tropical. Y Claro. cuando paso de vez en cuando un invierno en Europa, siempre me arrepiento. De hecho, no es mentira, me tatué las palmeras para acordarme de esto. O sea, para, la siguiente vez que yo piense en quedarme en Europa por En Navidades o así, invierno, las recuerda que palmeras no es están buena solo idea. para eso, ¿sabes? Para decirme, no seas idiota, que ya lo has hecho muchas veces, es un error. Ves a buscar palmeras, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Al final el viaje yo creo que te da mucha perspectiva. Y luego, sobre todo en temas de emprendimiento, me decías, te da una visión de cosas que no hay. O sea, yo entiendo perfectamente que yo soy de Cardedeu. Cardedeu es un pueblo cercano a Barcelona que es una ciudad dormitorio o pueblo dormitorio que tiene su núcleo, su historia, tal. Si yo me hubiese quedado ahí toda la vida, no hubiese emprendido nada de lo que he hecho, porque no tienes una visión de más allá de eso, tu entorno es hipercerrado, no tienes historias. Yo al marcharme y empezar a meterme en sitios y conocer una realidad totalmente diferente, pues involucrarme con 20 años o con 19 creo que era, estaba administrando fincas cafetaleras, que yo no tengo ni idea de agricultura, pero sé de números, tengo 2 dedos de frente y empecé a ayudar a campesinos a administrar sus fincas cafetaleras y eso te da una realidad que desde Cardedeu ni siquiera la piensas, no sabes ni que existe, ¿no? Y luego pues empecé también con temas de manufactura, con la empresa, con un montón de cosas y vas aprendiendo y viajando vas viendo muchas cosas, vas viendo oportunidades, si tienes la vista un poco agudizada, pues ves a
en América Latina hay mucho emprendimiento. Entonces ves a gente pues haciendo cosas chulas y entiendes, ¿no? Pues cómo se buscan la vida, cómo consiguen sus proveedores, cómo tienen ese margen, cómo pueden escalarlo. Yo además me gustaba mucho hablar con pequeños emprendedores y a la mínima, ¿no? Pues le decía, hostia, ¿y esto si lo haces así no crees que vas a aumentar tu margen un 30, un 40%, tal? Y bueno, pues eso te va dando una visión. Claro, es un Sí, aprendizaje acelerado, ¿no? En general, Carlas. claro, y es de verdad. O sea, no Claro. es Sí, sí. una ADE que vas ahí a Ya, la universidad y te enseñan cosas con un libro. Eso no he tenido en la vida. ya. Pero vas a hablar con el de la pulpería, ves lo que está haciendo, le explicas. Yo tenía un supermercado en Ujú. Nicaragua, una pulpería. Y empecé a negociar con proveedores, entendía qué es el stock, ¿no? Y cómo necesitas pues tener un cierto cash flow porque si no lo has invertido todo y demás. Y la rotación, crédito, todo esto lo aprendes. Claro, Claro. se aprende de verdad cuando estás en ello. En Y práctica, ¿no? Sí, claro, y sí, sí, sí. viajando ves esto y te puedes empapar. O sea, yo te decía lo de la gastronomía porque siempre voy a sitios de comida con la cámara y tal y hablo con la gente de restaurantes y demás cuando estoy viajando. Si tú vas a viajar a hacer la ruta turística no te enteras de nada. O sea, Claro. es que no ves la realidad del sitio. Pues ves turismo, tal, comes en sitios de mierda donde te está preparado para turistas que te hablan inglés, te dan lo que sea y te sonríen falso. Mm. Cuando tú viajas viviendo en los sitios, empiezas a entender cómo funcionan las cosas. Yo soy muy observador y muchas veces me siento a escribir en una cafetería y sencillamente miro, ¿no? Y ves Ujú. pues cómo van las historias, tal, y eso pues a lo mejor te da también Visión. ese Es como punto que de te vista. adentras a la cultura, ¿no? De una forma mucho más Exactamente, profunda. tal Ujú. cual. La parte que te comentaba, Carlas, claro, muchas veces uno pues le vive donde le ha tocado, ¿no? Sin más. Yo digo que es como caer con un paracaídas y donde caes, caes y ahí estás viviendo, ¿no? Pero al final, también una vez más, cuando también tienes una mente más abierta para, bueno, cambiar quizá de ubicación, claro, el hecho de viajar también te da la oportunidad de ver otros lugares y decir, ostras, pues quizá este sí que es mi lugar, ¿no? O con este conecto quizá para, bueno, para poder vivir. ¿Cómo ha sido ese momento en el que tú has decidido, bueno, cambiar de ubicación y establecerte, en este caso, en Costa Rica? Mira, lo de Costa Rica ha sido más causalidad que otra cosa. Yo en el 2018 me aparto de Nicaragua. Tengo la residencia todavía en Nicaragua y tengo mi negocio y pago mis impuestos y todavía trabajo ahí con la fundación y demás. Pero entendí rápidamente que hay inestabilidad política y Ujú. que a mí personalmente pues no me gusta. Después de COVID, para entrar a Nicaragua, tenía que volar desde Costa Rica o sea, tenía que volar hacia Costa Rica y desde allí entrar por tierra, ¿no? Y empecé a descubrir el país. Costa Rica tiene una idiosincrasia muy extraña. O sea, es un país bastante seguro, dependiente totalmente del turismo económicamente, absurdamente caro. O sea, es muy caro sin ningún motivo, pero a la vez tiene un nivel cultural mucho más elevado, tiene buena seguridad social, bueno, buena si la comparamos con Nicaragua, ¿no? Siempre se puede mejorar. Tiene el tico promedio un nivel de cultura mucho más alto, incluso que el de muchos españoles. Ujú. Tienen, sobre todo cuando lo compara con Nicaragua, no tiene nada que ver. Y son países que están pegados, ¿no? Entonces Nicaragua ya tenía partes que me había quemado. Yo en Nicaragua la cosa que siempre digo que aprendí más es que entendí que el límite de mi paciencia está mucho más allá de lo que uno imagina. Es verdad. O sea, yo me he encontrado cosas absurdas y al final eso me ha hecho también ver o prever que todo va a salir mal. O sea, yo cuando hacía cualquier cosa siempre pensaba que eso iba a salir horrible. Desde cambiar la rueda de un coche. Porque a mí me ha pasado que se te salga porque no han atornillado los tornillos y dices, pero es un mecánico, hostias. O sea, ¿en qué momento no me atornillan los putos tornillos bien? ¿No? Entonces, Ajá. cuando tú cambias el chip, porque si no te vuelves loco. Claro. Yo iba con muchos extranjeros que había veces cuando llevaban. Yo era como más veterano, era más joven, pero más veterano, ¿no? Del grupo de ahí. Cuando ya llevaba 8 o 10 años. Y veía a los extranjeros que pasaban todos por la misma evolución. De primero un entusiasmo increíble, luego incredulidad de quemarte, de decir, ¿pero qué cojones pasa a mí? Pues es que te ha pasado de todo. O sea, se me incendió la casa porque el instalador eléctrico lo hizo mal.
lo que te puedas imaginar, da igual, el suelo Ajá. reventado porque el tipo no puso el desagüe, o sea, cualquier historia. Y eso te curte o te desesperas y te piras quemadísimo, Totalmente. o entonces empiezas a entender que todo va a salir mal y prevés cosas. Y eso a mí me ha sido muy útil, porque voy siempre 3 pasos por delante de las cosas que Claro, van a suceder y evito que sucedan constantemente. Eso en los negocios es algo que a mí me ha funcionado muy bien. De así hecho, es. parte de la gente con la que trabajo me dice, ¿no? Y en Costa Rica me di cuenta que no era tan así. Y era como, hostia, es que esto es Nicaragua en modo fácil. Y es verdad. Y gallo, en Qué guay. Nicaragua se hace dinero, es sencillo, ¿no? Y Costa Rica tiene varias cosas que me gustan, ¿no? Pues el tema fiscal está muy bien, no Ujú. te graba, tienen tributación territorial, no te graban impuestos sobre lo que tú ganas fuera del país, que me parece perfecto. Yo tengo empresas en Costa Rica que pagan sus impuestos, pero yo no tengo que pagarle al Estado de Costa Rica lo que yo gano fuera de Costa Rica, ¿no? Luego, en temas de inversión inmobiliaria, es un país más seguro, es carísimo, mucho más Ujú. caro que España, pero también tiene un crecimiento alto. Y bueno, pues vi todo esto y dije, hostia, me parece un buen sitio. Además tiene mucho renombre, ¿no? Ahora, yo me acuerdo antes, la gente, ¿dónde vives? Y decía Nicaragua y se quedaban como, este tío está colgado, ¿no? Y ahora Ya, digo, a veces digo Costa Rica y es como, oh, qué guay. sí. Es lo mismo, ¿eh? O sea, no tienes ni puta idea ni una cosa ni la otra. Ya. Pero, pero te digo Costa Rica y te suena a maravillas y te digo Claro, Nicaragua y te suena a terrible, ¿no? total. Entonces, tiene, tiene mucha fama y eso está guay porque me permite también, pues, atraer gente. O sea, tengo lista de amigos. A mí, a Nicaragua no me ha venido a ver casi nadie. O sea, un par de Ya, amigos. ya. Y he estado 12 años. En Costa Rica Ujú, tengo cola de gente que me dice, hostia, ¿cuándo puedo venir? ¿Qué tal? Yo, ujú. pues en Nicaragua fliparías más. O sea, de hecho, a muchos les digo, vente y cogemos el coche y nos vamos a Nicaragua y te voy a enseñar un país de verdad. Costa Rica Total. tiene partes que es muy fake, que es todo turístico. Y de seguridad prácticamente es igual. Pero bueno, pues Costa Rica cumplió todo esto y tenía ganas de crear algo mío, ¿no? Y mi ideal era decir, bueno, pues me creo una casa en el trópico, ¿no? En la zona tropical, donde poder pasar los inviernos en mi casa que he diseñado para mí, que es mi espacio, donde además mientras yo estoy fuera me va a dar dinero y me puede, pues, Ujú, bueno, generar un ingreso bueno. ujú. Y luego tengo otra en Europa, ¿no? Y cuando quiera, pues voy ahí y hago lo mismo, Ujú. ¿no? Y bueno, pues se me fue un poco las manos, ahora tengo muchas casas por todo el mundo, pero sí, o sea, esa fue un poco la idea de por qué fue Costa Rica, hubiese sido cualquier otro país. Y la verdad que ahora que he viajado más y he conocido muchos sitios, creo que Costa Rica estoy muy bien ubicado ahí. Tú que llevas a gran parte de tu vida, Carlas, emprendiendo, me gustaría que nos dieras un consejo cuando uno está como valorando emprender y asociarse, en este caso con otra persona. Me gustaría saber tu opinión con respecto a eso. O sea, ¿consideras que emprender asociándote con alguien es quizá más fácil cuando uno empieza o es muchísimo mejor hacerlo por tu cuenta aunque tengas que, bueno, tirarte las horas en ese emprendimiento? ¿Qué nos aconsejarías en ese sentido? Yo he tenido muchas empresas y muchos socios y las he pasado de todos. No es, a lo mejor arrancar es más fácil, pero coger un socio por miedo es siempre un error, ¿vale? Y ese es el gran error de la mayoría de emprendedores que arrancan con un socio, de que piensan que, oye, ¿por qué no hacemos esto juntos, no? Y así sumamos los dos. Y eso tiene las patas cortas. Porque si no funciona, uno de los dos se va a cansar. Y cuando se canse uno, tú verás al de al lado que está trabajando menos y también te cansarás. Y ahí mueren los proyectos. Y Ujú, tienes también una excusa por no hacer. Porque si es a la inversa y dices, no, es que así tengo una excusa por hacer más, porque veo que el otro está haciendo, entonces es que eres un lastre, claro. literalmente. O sea, o eres el que tira o te conviertes en el lastre. Entonces, creo que es un error y que es parte del fracaso de muchísimos proyectos. Luego puede pasar a la inversa y que el negocio vaya bien porque la idea es buena o porque la has sabido ejecutar o lo que sea, o porque hay uno de los dos que ha tirado más del carro. Ujú, El momento en el que estás ganando dinero de verdad, empiezan también los problemas. Por envidias, porque lo que sea, por implicación, por lo que sea. Y es un error que me ha costado muchísimos años aprender y que he repetido en muchas ocasiones. Cuando monté los remolques de comida a venta ambulante lo hice con socios, luego los eché
O sea, bueno, disolví la empresa y les dije, os compro vosotros o me compráis a mí, pero yo voy por mi cuenta. Y me compré otro remolque y ahí empezó a funcionar la cosa. Y luego con las empresas digitales pues he tenido muchos. Tengo socios todavía en algunos proyectos. Pero como te digo, si es por miedo no tiene sentido. Si es por necesidad es otra cosa. Claro. Cuando tú te asocias porque te hace falta capital o porque la otra persona tiene una parte importante, está muy bien. Pero esto casi siempre, sobre todo en los emprendedores iniciales, es por miedo. Y es porque, hostia, pues podríamos hacer esto juntos, tal. Es como, pues vamos al gimnasio juntos. Pues, Ya. pues vale, ¿sabes? Pero es que no es un gimnasio. O sea, al final está bien ir al gimnasio juntos. Yo ahora tenía un compi de gimnasio y me venía perfecto porque uno motiva al otro. Venga, va, Sí, no sí, seas sí. cabrón, tira, tal. Ujú. Pero un negocio es peor que una relación. Y te vas a meter en un lío del que no eres consciente. Y si eres consciente de que no, es que va a ser un emprendimiento pequeñito, que no sé qué, entonces no lo hagas. Porque ¿para qué te vas a liar si no es para triunfar? Entonces, si tú vas a triunfar, pensar muy bien antes. El meterte con socios o no es importante. Y la gente no lo hace. Yo en Alternatribu muchísimas veces he hablado con muchos de vosotros que, hostia, claro, es que bueno, pero porque es que la otra no tiene tiempo, ¿qué tal? Y dices, ¿para qué cojones estás juntado con nadie? O sea, si esto lo haces tú, es tu idea, son tus ganas, ahora lo único que tienes es frustración y también el echar un paso para atrás siempre es difícil, ¿no? Ujú. Porque ya hemos empezado esto juntos, ¿qué tal? Sí. Sí, sí, una vez te metes es complicado. Ujú. Entonces, la gente emprende sin mirarse realmente, sin hacer un estudio de mercado, sin hacer un DAFO, sin ver las fortalezas que necesitas. O sea, yo también lo he hecho. Pero cuando trabajaba en Nicaragua con la empresa de marketing, recuerdo muchas veces ir a hoteles y restaurantes de inconscientes que no tenían ni puta idea de nada. O sea, que abrían y tenían dinero para el mes que viene. Y no se habían preparado nada. Lo que pasa es que en ese momento el tema turístico allí iba tan bien que aunque fueras así de cafre, te funcionaba. Y siempre alucinaba diciendo, pero ¿tú por qué? O sea, ¿cómo metes todos tus ahorros en algo y todo tu esfuerzo en algo y ni siquiera te paras a pensar? Entonces, yo creo que eso ha sido las cosas que me ha sorprendido más, que es la gente no se para a pensar en nada, Ya. ni en los emprendimientos, ni en su vida. Cuando la gente entiende realmente lo que es pararse a pensar, te paras, escribes, empiezas a Sí, apuntar y sí. estás tú solo con tu historia, con nadie más viendo y Ujú. desarrollando ideas y generando escenarios y viendo posibilidades, ahí empiezas a hacer las cosas bien. Este a lo mejor es el mejor consejo que podría darle. Antes de asociarte con nadie, revisa esto. Porque Claro. si es un negocio digital, que es tipiquísimo. Bueno, pues tú haces la web y yo hago lo otro. Pues paga a alguien, le haces la web y ya está, y no tienes un socio. O sea, si te vas a ir mucho mejor, porque probablemente sea un profesional y no tú, ¿sabes? O sea, si es algo que es que necesitas sí o sí, vale. Y ya te digo, yo soy el primero que tengo empresas con socios. En algunas estoy muy contento, en otras estoy descontento. Pero si lo puedes evitar, a toda costa. Porque ahí se han acabado las excusas. Ahí te quitas la máscara, eres tú el que tiene la responsabilidad Y ya está. y ya Y tiras está. para adelante con lo bueno y con lo Ujú, malo. ujú. Totalmente. Para adentrarnos un poquito en tus proyectos, Carlas, actualmente tienes nada más y nada menos que 4 podcasts. Has escrito 3 libros: La vida que yo quiero, Atrévete a vivir la vida a tu manera, Nómada digital, La libertad del siglo XXI y Emprendedores de éxito, el último que acabas de lanzar. Y todos ellos, ¿no? Todos esos proyectos están enfocados al emprendimiento. ¿Sientes que tu propósito realmente de vida es ayudar a otros a conseguir lo que tú has conseguido a lo largo de tu vida, Carlas? No, no creo. Yo entiendo que cada quien tiene un camino y el mío es rarísimo. Entonces nadie va a replicarlo. Creo que el emprendimiento puede generar libertad y que puede ser un elemento transformador en múltiples espacios. O sea, el emprendimiento transforma al emprendedor, pero también puede transformar a la sociedad y puede transformar a tu comunidad y puede transformar y generarse en un emprendimiento social. Y esa es la parte que yo entiendo de decir, hostia, a mí esta idea me casa de verdad, creo que es un propósito chulo, que enseñarle a la gente que puede hacer las cosas por su propia cuenta está guay y que merece la pena, ¿no? Destinarle esfuerzo ahí. Entonces, pues es ese el camino, ¿no? No es enseñar a cómo lo hago yo y para que llegues a lo mismo, porque no vas a llegar ni de coña. O sea,
ni yo voy a llegar a camino de nadie. Eso no se puede replicar. Hay muchas circunstancias, casualidades, cosas que yo conozco y que tú no vas a conocer nunca o viceversa. No hay un ABC, pero sí que entiendo que hay un camino y hay una manera de ver la vida. Y la visión del emprendedor para mí tiene un sentido de vida. Cuando empiezas a emprender para hacer cosas que cambien cosas, esto lo aprendí muy chaval, por eso empecé a manejar las fincas de café. Y es que yo les hacía las cuentas y era una situación, el campo de Nicaragua era muy grave, o sea, de desnutrición y de pérdida de tierras, y era el país más pobre de América Latina desde hacía 30 años. Y el campo es la zona más pobre del país más pobre de América Latina. Luego fue Haití, por circunstancias, pero bueno, Nicaragua sigue el segundo. Y vi que con ideas nuevas, ellos se dedicaban a trabajar maíz, frijoles y café. Y dependían, siempre vivían al día. Y a una cosecha mala perdías todo. Perdías las últimas 10 generaciones de trabajo, o sea, todo, da igual, se perdía la finca, ¿no? Y empecé a hacer números, yo no tenía ni idea de esto, y les dije, hostia, tío, pues es que si cultivas pepinos, por metro cuadrado el rendimiento es 30 veces superior. Eso intentaba explicar y no había manera. Entonces lo empecé a hacer, y hubo una finca que me hizo caso, y empezamos a hacer una manzana de pepino, y luego de pipián, y luego de calabacín. Y claro, la economía de esta persona se transformó radicalmente. Y luego los vecinos empezaron a verlo y empezaron a copiarlo. Yo entendí, así es como yo veo el emprendimiento. Y yo en ese momento, yo no gané nada con eso. O sea, sencillamente lo hice porque me parecía que era lo que yo quería hacer en ese momento y me parecía una aventura guay y tal. Pero empecé también a hacer lumbricultura o todo este tipo de cosas. Ahora, recientemente, hace unos años, empecé a entender la vida así. Es decir, es que te puedes ganar la vida así. Y ahora iría a ese campesino y le diría, mira, el primer año me voy a quedar al 50%, pero voy a automatizar y voy a invertir en esto y voy a ganar dinero. Tú con tu 50% vas a ganar 4 veces lo que estás ganando ahora por este espacio de la tierra. Pero el año que viene tú te quedas el 100 y yo te habré enseñado la manera. Y yo me ganaría dinero y a esta gente las transforma la vida. Y eso es lo que yo creo que el emprendimiento debería estar haciendo. Y es lícito ganarte dinero con eso. Por mucho que sea el campesino más pobre del mundo, no importa. Porque lo que estás haciendo es transformador. Y así es como yo veo en el emprendimiento. Y ahora que tenemos el emprendimiento digital, esto es la hostia. O sea, puedes hacer lo que quieras. En cualquier lado del mundo, en cuestión de minutos, te generas productos, te puedes comunicar. Pues mira, yo estoy ahora en autocaravana. O sea, esto es supersónico. Entonces, no estar emprendiendo ahora haciendo esto, a mí me parece un error. Y trato de transmitirlo así. Y entiendo que no todo el mundo debería ser emprendedor y que no todo el mundo ha nacido para esto y que la gente no sabe asumir riesgos. Pues fantástico. Yo hablo para los que escuchan. Claro, sí, sí. Y si tú estás ahí en ese plan, pues perfecto. Y si no, pues tú haz lo tuyo y ya está. No te voy a buscar cambiar la vida. Claro, pero estarás de acuerdo conmigo, Carlas, que realmente hay mucha gente que es muy infeliz con la vida que lleva actualmente, pero tampoco diríamos que hacen nada distinto para cambiar su vida. Y además te diría que es la gran mayoría, ¿no?, que están en esa misma situación. ¿Crees que realmente la gente se retroalimenta unos con otros y se consuelan viendo que al final es algo generalizado, que ese sentimiento es algo generalizado, o simplemente no saben cómo salir de esa situación? Creo que son ambas. A ver, el ver que todo, o sea, creo que el 99% de la sociedad vive así. Correcto. Casi todo el mundo. Correcto. Sobre todo, también es cierto que cuando te empiezas a mover con emprendedores y empresarios, te das cuenta que no es un 99%, que es mi 99% de la gente con la que yo me he criado. Ujú. Pero que si te cambias de círculo, dices, hostia, aquí todo el mundo está haciendo cosas y eso empieza a molar más, ¿no? Y hay una parte, hay una élite social, que sea por mérito o por herencia, me da lo mismo, que no tiene esa realidad. Y tú empiezas a ver que entre ellos lo normal es, hostia, abro una empresa, me he comprado no sé qué, estoy invirtiendo, y están en otra realidad paralela a la que acabas de describir tú, ¿no? Pero la gente de a pie, que tiene la realidad de bueno, pues una vida muy tranquilita y sin ninguna necesidad, sin ningunas ganas de cambio, se escuda en que los otros están así para entender que la realidad es la que es y es mucho más fácil convivir con que la responsabilidad no es tuya Ujú. por cambiarla que a la inversa. Y esto es algo muy curioso porque
A mí, la gente que llega a mí normalmente ha roto esto y lo oculta durante años. Esto yo creo que a la mayoría de personas les pasa. Que entienden que la responsabilidad es tuya y punto, y que si tú quieres un cambio es tuya la responsabilidad y deberías de hacer tú para el cambio, pero que siguen sin hacer nada y llega un momento en el que eso ya genera una disrupción interna tan grande que estás inestable, estás incómodo y quieres un cambio, ¿no? Y dices, vale, quiero un cambio, Carles, ¿qué hago? Tú verás, o sea, yo tampoco nunca le he dado una receta a nadie. Es mucho más fácil ver que el vecino está igual, ¿no? Pues si a ti te amputan una pierna, te vas a cagar en todo. Te vas a sentir la persona menos afortunada del mundo y vas a tener un problema enorme. Si ves que han amputado la pierna a todo el pueblo, Gran ejemplo, ¿no? sí, total. Y en realidad vas a tener el mismo problema, Ujú, pero vas a pensar que es lo normal. claro. Y dices, bueno, tío, porque te falta una pierna, o sea, búscate una prótesis igualmente, ¿no? Y dices, no, pero como los otros no tienen, pues vamos todos cojos. Y yo, pues vale. Yo me amputas la pierna y me busco un palo al día siguiente. Y creo que, bueno, pues sí, que es más fácil pues mirar a los demás y pensar que tu situación no está tan mal. Es que no me puedo quejar. Esto, así de Total. veces, de gente seguro, ¿no? ¿Qué tal te va? Bien, no me puedo quejar. Si nadie te dice que te quejes o no, pero no sé. Así es, así es. ¿Qué beneficios, Carlas, crees que te ha traído ahora ya que han pasado los años y al salir de, dijéramos, pues bueno, de la Matrix, qué beneficios crees que te ha traído tener la vida que llevas ahora mismo? A ver, es que no contemplo la vida diferente. O sea, beneficios en cuanto hago lo que me da la gana casi siempre. Desde fuera sé que parece que trabajo en una locura. Yo no lo creo. Pienso mucho, doy muchas órdenes. Ahora mismo tengo un equipo de trabajo que ya no... Corrijo esto, ya no doy órdenes. También he cambiado mucho como jefe. Y la gente tiene autonomía. Había tenido mucha gente y durante mucho tiempo era lo que yo digo, tal, y ahora es, oye, veamos la estrategia, qué propuesta tienes, tal. Trato que la gente sea mucho más proactiva y que tengan responsabilidad también de lo que están haciendo, aunque las consecuencias las asuma yo. Al final hay una parte económica que es evidente, o sea, para vivir necesitas pasta, eso está Correcto. claro. Y yo he conseguido que eso ya no sea un problema para nunca más. Y esa es una libertad importante también, el decir, vale, es que me puedo permitir comprarme esto o me puedo permitir ir a comer fuera cuando me da la gana sin pensar. O sea, ya no tengo que estar viendo lo que gasto. No gano una barbaridad. Mucho más de lo que necesito para vivir. Y soy capaz de vivir con casi nada, así que tampoco... Yo creo que ahí está el equilibrio, ¿no, Carlas? Muchas veces de decir, bueno, lógicamente depende de la vida que quieras llevar, que tampoco, que también puede ser alcanzable, lógicamente, ¿no? O sea, al final el límite o el techo te lo pones tú mismo, ¿no? Pero poder saber adaptarse, ¿no? Creo que a cualquier situación es importante, ¿no? Tal Así cual. es. O sea, yo hace poco descubrí, el año pasado, un ejercicio que son las visualizaciones, que es una especie de meditación, ¿no? Donde tú visualizas una situación y te pones en el escenario de que te ha pasado eso. Y me acuerdo que estaba agobiado por temas económicos, ¿no? Había invertido mucho y estaba en un momento en el que, hostias, a ver qué si he metido la pata y tal. Y tenía un montón de empleados también, tenía muchos colaboradores. Y empecé a pensar que qué pasaría si me arruinaba. Y me visualicé, ¿no? Diciendo, vale, lo he perdido todo. O sea, ya ha pasado. Ajá. Ya cuentas a cero, una deuda que flipas, ya nadie... ¿Qué pasa, no? A partir de ahora, y me di cuenta que era hiper feliz. O sea, yo me iría a bares a preguntarles de, oye, mira, voy a trabajar contigo, te ayudo a vender más y tú me alimentas. Y estoy seguro que si te pasas un día así, terminas encontrando a uno que te escucha y que entiende que no eres un loco, que sí, que te puede alimentar, ¿no? Y ya tendría el tema de comida solucionado. Y luego pensaba, bueno, en la playa puedo dormir sin ningún problema. No hay ningún problema con eso. Pues podría también buscar un hostal y ducharme, ¿no? Y pensar si sería feliz. O sea, sería una aventura. Entonces, ¿cuál es el miedo de perderlo todo? ¿No? Es la base. Y se me quitó un poco las tonterías en esto. Y dije, bueno, pues tengo los recursos y capacidades suficientes para hacer lo que quiera. Y bueno, pues la libertad la tengo en la mente, ¿no? Pues si yo quiero ser libre, puedo Así serlo. es. En las circunstancias que me Así encuentre. es. Me gustaría que nos dijeras, siempre os hago alguna pregunta un poquito como más reflexiva, ¿qué ha significado para ti la escritura a nivel de emprendimiento? Mira, a mí la escritura me cambió la vida. Y eso lo aprendí y ha sido los mejores momentos de mi vida. El
Yo antes había escrito un libro, antes de los 3 que tengo publicados ahora, que este año la idea es publicar 4 más, Ujú. o 3 más, eran 4 en total. Con 21 años me fui a Nicaragua, empecé a escribir una novela que nunca he publicado. Luego la pasé a una editorial, me la corrigieron, ahí ya quedó. Y siempre me he escrito a mí mismo en el diario, ¿no? Y a mí me ayudaba, o en el blog de Vive Distinto hay cientos de entradas. Pero cuando en 2018 pues tuve todo este lío, se me murió mucha gente, fue un año muy duro. Fue a través de la escritura, a través de escribir el libro de La vida que yo quiero, que es un libro que ahora lo leo y lo veo infantil, sencillamente porque he Claro. cambiado y ya está, ¿no? Ujú. Y tampoco recomendaría, ahora he escrito la segunda parte y no tiene nada que ver. Ujú. Pero me cambió la vida, o sea, de ahí yo dije, si lo que estaba haciendo yo me estaba jubilando, ¿no? Y dije, vale, pues sí, si he estado trabajando muy duro tal para vivir viajando, digo, si ya puedo vivir viajando. Ya está, es lo mismo que hablábamos antes. Me visualicé en el momento en el que estaba diciendo, pues ya está. O sea, así, la vida ha sido muy injusta. Has perdido de todo. Te han pasado 1000 putadas. Pero ya estamos aquí. O sea, si... ¿Y ahora qué? Claro. Pues vive así. Y ese cambio de chip me lo produjo la escritura. De ahí luego, pues el de Nómada Digital lo escribí en pandemia por aburrimiento, más bien que otra cosa, ¿no? Y pensé, bueno, pues puede ser un producto que la gente le funcione y tal. Es un libro que luego en la segunda y tercera edición pues lo he mejorado, pero no tampoco han sido la hostia. Y el de Emprendedores de Éxito pues fue un poco más una excusa para entrevistar y conocer a gente muy interesante, ¿no? Y forma todo parte de un gran plan. Y bueno, pues estuve muy a gusto y ahora estoy haciendo una fotografía por encargo y la novela y la segunda parte de La vida que yo quiero, que ya está terminado. Ujú. Pues también me han supuesto como un revulsivo de decir, tío, a mí me mola escribir. Y de hecho, con la autocaravana, mi idílico es estar en una playa aislado escribiendo. Ajá. O sea, eso es todo lo que yo quiero en la vida. Pero casi nunca lo hago, en verdad. Y pues me Ya, lío ya, con ya. otras historias. Pero creo que es una manera increíble. Y sobre todo con el emprendimiento, para cerrar esto, es mi manera de pensar. Y creo que es la correcta. ¿Vale? Lo que decía antes, o sea, yo cuando me pongo a pensar en lo que quiero hacer, en cómo voy, me pongo a pensar en lo que sea, escribo. Y cuando escribo pensando, saco buenas ideas. Ujú. Para mí es la manera de visualizarlo, de sacarlo, de conectar con aquello que estás pensando, de profundizar, porque si no, todos pensamos, evidentemente todos pensamos todo el día, pero no nos paramos a pensar y no profundizas. Y cuando no profundizas te quedas siempre en la superficie y das por supuesto muchas cosas. Y, y cuando tú te entrenas en preguntar el por qué las cosas, en hacer introspección, en profundizar en absolutamente todos los temas, empiezas a pensar fuera de la caja, porque tu pensamiento normal es fuera de la caja, y normalizas tener una perspectiva muy diferente de la vida. Y eso es lo que genera probablemente el gran cambio, ¿no? Y yo creo que aquí es la parte importante. Yo tenía, cuando estaba en Nicaragua, en mis inicios, tenía una libretita donde apuntaba ideas de negocio. Ideas, o sea, monté una compraventa de café, de granos básicos, de plátanos. Lo que se me ocurría yo iba apuntando ahí. Y estaba llena y me encantaba. Y luego en la tarde o lo que fuera, pues desarrollaba plan de negocio, ¿no? Ujú. Y ponía, bueno, pues esto va a ser así, más o menos calculo este coste, necesito esta gente para hacer esto, estos son los riesgos que tengo. Y a través de esto, claro, vas Sí, entrenándote. sí. Y lo ves de verdad. O sea, entiendo que puede sonar muy friki o que, pues vaya mierda, pues peor es estar puto día perdiendo móvil en el Instagram, ¿no? O sea, al final Sí, sí, sí. el tiempo que tenemos lo podemos utilizar de muchas maneras. Escribir creo que es de las mejores. Yo es algo que, vamos, o sea, cuando no lo hago durante temporadas, ahora, por ejemplo, hacía como una semana o así que no escribía, me hace falta y veo que voy sin rumbo. Total. Y me pongo a escribir y pienso y tal, y me enderezo, ¿no? Y digo, hostia, pues esto lo podría manejar así o asá, y a lo mejor luego voy a una reunión, sobre todo en las reuniones, cuando son reuniones importantes. O sea, a mí ya no me asusta ir a reuniones gordas donde tienes que tomar decisiones importantes, porque voy preparado y porque escribo después de la reunión también. Esto lo vi el otro día que lo decía Mario Conde, que no es que sea alguien que me caiga especialmente bien, pero me pareció un tío muy sabio. Y él decía que
en las reuniones lo más importante es en cuanto sales escribir. Porque casi siempre va a haber una segunda reunión. Y la segunda reunión gana el que se la ha preparado. Totalmente. Pues la gente no lo hace. La gente no lo hace. Va con la memoria, va Sí. con la intuición, va sin prepararse las cosas. Tú te paras a escribir y profundizas. Ujú. Y sacas puntos de vista mucho más evolutivos. Incluso puedes prever situaciones y dices, bueno, pues si yo digo esto, este me va a contestar esto y ahí voy a conseguir lo otro, ¿no? No es tampoco ser maquiavélico con la vida, pero es el decir, hostia, tío, párate a pensar. Y pararte a pensar no es estar quieto ahí pensando, No, es claro. aterriza las Reflexionar. cosas, desarróllalas, ¿no? Yo estoy siempre con hojas por todos lados. Luego las pierdo y las tiro, pero da igual, pero ya has hecho el trabajo. Así es. No, totalmente. Yo creo que al final el hecho de parar, que es algo que muchas veces no se nos permite, ¿no? En esta sociedad es como que tienes que estar todo el día produciendo, ¿no? Producir. Y yo siempre digo que el COVID, por ejemplo, fue un punto de inflexión enorme, ¿no? Para muchísima gente, porque ahí no tuvimos otra opción que parar. Y yo creo que ahí está cuando uno para y es cuando de repente hace esa introspección y si es lógicamente a través de la escritura, muchísimo mejor. Carlas, de verdad, se nos acaba el tiempo. Un millón de gracias. Creo que una vez más siento que tus palabras, no solamente a nivel de experiencia, sino que, bueno, todos tus proyectos, que muchas veces, ¿no? Creamos proyectos y quizá no es ese, ¿no? Hemos creado, pues a lo mejor, no sé, 5 o 6 proyectos y da igual, aunque no hayan sido los que hayan funcionado, te han dado esa experiencia, ¿no? Que al final es lo que creo que sobre todo transmites, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte. Ha sido un absoluto placer. Pues muchas gracias a ti, Jessica. Y nada, espero que a la audiencia pues le haya gustado. Sin duda. Ya ayudaré a darle un poquito de difusión. Y nada, ya sabes dónde encontrarme. En vivedistinto.com es lo más fácil para ver podcast y Ahí demás. estaremos, por supuesto. Un abrazo. Pues nada, chicos, nos volvemos a ver el próximo lunes o a escuchar con una nueva entrevista. Chao. Chao.